historia de David y Goliat se encuentra en la Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Para entender mejor el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Estamos en el siglo XI a.C., en la tierra de Israel. El pueblo de Israel había pedido a Dios que les diera un rey, y Dios les había concedido su deseo. El primer rey de Israel fue Saúl, un hombre alto, fuerte y valiente, que había librado muchas batallas contra los enemigos de Israel. Sin embargo, Saúl no fue fiel a Dios y desobedeció sus mandamientos. Por eso, Dios se arrepintió de haberlo hecho rey y decidió buscar a otro hombre que fuera conforme a su corazón. Ese hombre era David, el hijo menor de un hombre llamado Isaí, que vivía en Belén. David era un joven pastor de ovejas, que tocaba el arpa y componía salmos. Un día, el profeta Samuel, enviado por Dios, fue a la casa de Isaí y ungió a David con aceite, como señal de que sería el próximo rey de Israel. Pero nadie lo sabía, ni siquiera Saúl. David seguía cuidando de sus ovejas mientras esperaba el momento de Dios. Mientras tanto, los filisteos, un pueblo pagano que vivía al oeste de Israel, habían declarado la guerra a los israelitas. Los filisteos eran un pueblo muy guerrero, que tenía armas de hierro y carros de guerra. Los israelitas, en cambio, eran más débiles y menos numerosos. Los filisteos se habían acampado en un monte y los israelitas en otro monte, con un valle entre ellos. Entre los filisteos había un guerrero muy famoso y temido, llamado Goliat. Goliat era un gigante que medía casi 3 metros de altura. Llevaba una armadura de bronce que pesaba 55 kilos y una lanza con una punta de hierro que pesaba 6 kilos. Su escudero iba delante de él cargando su escudo. Goliat era el campeón de los filisteos, el mejor de todos. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días, Goliat salía de su campamento y se ponía en medio del valle. Entonces gritaba a los israelitas, desafiándolos a que enviaran a un hombre a pelear con él. Decía: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Estas palabras llenaban de terror a los israelitas, que se escondían en sus tiendas. Nadie se atrevía a enfrentarse a Goliat, ni siquiera el rey Saúl, que ofrecía una gran recompensa al que lo hiciera. Le daría su hija como esposa, le haría rico y le eximiría de impuestos. Pero nadie se animaba. Pasaban los días y Goliat seguía burlándose de los israelitas y de su Dios. Un día, Isaí, el padre de David, le dijo a su hijo que fuera al campamento de Saúl a llevar algo de comida a sus 3 hermanos mayores que estaban en el ejército. David obedeció y dejó sus ovejas al cuidado de otro pastor. Cuando llegó al campamento, vio a los ejércitos alineados y oyó el grito de guerra. Se acercó a saludar a sus hermanos y en ese momento
oyó la voz de Goliat que repetía su desafío. David se sorprendió de que nadie respondiera al gigante y preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué hará el rey al hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Los soldados le contaron la recompensa que ofrecía Saúl, y David se interesó por el asunto. Pero su hermano mayor, Eliab, que lo oyó hablar, se enojó con él y le dijo: ¿para qué has venido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que has venido para ver la batalla. David se defendió y dijo: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y se apartó de él y siguió preguntando a otros. Las palabras de David llegaron a oídos de Saúl, que mandó llamarlo. Cuando David se presentó ante Saúl, le dijo: no desmaye el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl se quedó asombrado y le dijo: no puedes tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero David le respondió: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Así mataba yo al león y al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Saúl, al oír estas palabras, se convenció y le dijo: ve, y Jehová esté contigo. Y le dio su armadura, su casco, su espada y su escudo. Pero David no pudo caminar con ellas porque no estaba acostumbrado. Entonces se las quitó y tomó su cayado, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en su bolsa de pastor, y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. Goliat, al ver que se le acercaba David, lo menospreció, porque era joven y rubio y de buen parecer, y le dijo: soy yo perro, para que vengas a mí con palos y piedras. Y maldijo a David por sus dioses, y le dijo: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David le respondió: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Cuando el filisteo se levantó y echó a andar para encontrarse con David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda,
e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, la sacó de su vaina, y lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y se levantaron los hombres de Israel y de Judá, y gritaron, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Esta es la historia de David y Goliat, una historia que nos muestra el poder de Dios y la fe de David. David no se dejó intimidar por el tamaño, la fuerza o la arrogancia de Goliat. David confió en que Dios estaba con él y que le daría la victoria. David no se fió de sus propias armas, sino de la honda y la piedra, que eran los instrumentos que Dios le había dado. David no se glorió de su triunfo, sino que lo atribuyó a Dios y lo usó para dar testimonio de su nombre. David fue un ejemplo de humildad, de valentía y de fidelidad a Dios. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Podemos aprender que Dios es más grande que cualquier gigante que nos amenace. Podemos aprender que Dios nos da las armas que necesitamos para vencer al enemigo. Podemos aprender que Dios nos llama a confiar en Él y a actuar con fe. Podemos aprender que Dios nos usa para mostrar su gloria y su salvación al mundo. Podemos aprender que Dios tiene un plan para nuestra vida y que nos prepara para cumplirlo. Quizás hoy te sientas como David, enfrentado a un gigante que te desafía. Quizás ese gigante sea un problema de salud, de trabajo, de familia, de dinero, de adicción, de depresión o de cualquier otra cosa que te cause angustia. Quizás te sientas solo, desanimado, impotente o temeroso. Quizás te sientas tentado a rendirte, a huir o a esconderte, pero no lo hagas. Recuerda la historia de David y Goliat. Recuerda que Dios está contigo y que Él puede darte la victoria. Recuerda que Dios te ha dado las armas que necesitas para enfrentar al gigante. Recuerda que Dios te llama a confiar en Él y a actuar con fe. Recuerda que Dios te usa para mostrar su gloria y su salvación al mundo. Recuerda que Dios tiene un plan para tu vida y que te prepara para cumplirlo. No importa cuán grande sea tu gigante, Dios es más grande. No importa cuán fuerte sea tu gigante, Dios es más fuerte. No importa cuán arrogante sea tu gigante, Dios es más soberano. No importa cuánto tiempo te desafíe tu gigante, Dios tiene la última palabra. No te dejes intimidar por el gigante. Enfréntalo con valentía, con humildad y con fe, y verás cómo Dios te dará la victoria y te hará más que vencedor, porque Él es el Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el Dios viviente, el Dios que salva. Espero que este video te haya gustado y que te haya ayudado a entender mejor la historia de David y Goliat. Si te ha sido útil, te invito a que lo compartas con tus amigos
y que te suscribas a este canal para que no te pierdas los próximos videos que subiremos. También te invito a que nos dejes tus comentarios, preguntas, sugerencias o testimonios para que podamos interactuar contigo. Y sobre todo, te invito a que leas la Biblia por ti mismo y que descubras las maravillas que Dios tiene para ti. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.